el ayuno extremo, que no es absolutamente comer ni beber nada. Hay ejemplos de eso, en el caso del Señor Jesucristo, en 40 días en el desierto, que fue llevado por el Espíritu Santo. La palabra dice que fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto. Hablamos también del ayuno de Moisés, 2 veces lo hizo Moisés, 40 días en el desierto también, el monte Sinaí, y también el caso de Elías. Bueno, pero son ayunos extremos, o sea que realmente tienen que ser guiados por Dios, dirigidos por Dios. No lo recomendamos que lo hagamos por la razón de cuestiones de salud, únicamente que Dios te lo muestre. El siguiente ayuno es el ayuno total, que es un ayuno que no comemos nada durante el día, solamente bebidas, o sea, agua. No podemos prohibir el café porque es grano, pero no lo vaya a tomar con leche, sino que con leche de soya o leche de almendra. Y en la noche entregamos el ayuno después de la oración, que venimos aquí a las 7 de la noche, ya puede comer. Y no la gran montaña de comida, sino una porción pequeña, una porción, como decía Daniel, mire, la ayuno de Daniel dice claramente, él se abstuvo de ingerir alimentos delicados y carnes. O sea, en otras palabras, cosas que fueran sabrosas, que para el ser humano, que es carnívoro, que le gusta, eso le gusta, esa pescadita, esa pajadita, ¿sí? O esa, no sé qué es lo que le gusta a usted, ¿verdad? Pero a mí me gusta bastante las pupusas, así que no me voy a tocar con las pupusas porque es lo que me gusta. Entonces, pero él se abstuvo de todas esas cosas que cree que él lo que ingirió fueron vegetales y semillas. Entonces ese es el ayuno que nosotros hacemos de los 21 días, que es el ayuno parcial. Estos son vegetales y semillas. Ese no es comer durante todos los 3 tiempos, sino que se empieza al mediodía a comer, pero se empieza con vegetales y semillas. O sea, en porciones pequeñas. ¿Cuál es el propósito de comer porciones pequeñas o abstenerse de los alimentos? El propósito es que en ese tiempo nosotros lo aprovechemos para meternos con el Señor. Mire, el diablo quiere de alguna manera quitarnos el tiempo con Dios. Por ejemplo, yo estoy motivando mucho la lectura de la palabra de la Biblia de papel. Lo estoy motivando mucho. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo quiere usar el teléfono para leer la palabra, para leer la Biblia. Está bien. Pero el problema está del teléfono, de que usted empieza y lo primero que cuando más lo abre, el correo no lo había leído, el Facebook no lo había visto. Ay, miren dónde está la hermanita, y miren dónde fue. Y Chris ya estuvo en París y va para Alemania la otra semana. Y empiezan a darle al teléfono. Total que cuando vienen a sentir, el tiempo que le iban a dedicar al Señor se fue. Se fue y ya no, en la noche lo voy a hacer. Se sientan en la noche, van a la cama y si son hermanitas empiezan a verlo. Neiman Marcus, no, Macy's. Y cuando sienten ya se les fue también en todos los catálogos, si eran bien novelas, porque hasta los teléfonos ven novelas ahora. Entonces, hermano, créame, el enemigo busca cómo quitarnos el tiempo con el Señor. Amén. Entonces, por eso estoy motivando la lectura de la palabra de la Biblia. Y otra cosa que yo he sentido bien fuerte, y ya pasó, ya creo que con una Biblia, no sé cuál fue que pasó, que la hackearon ya. ¿Cuál? El teléfono Samsung, hackearon la Biblia, ¿va? Entonces imagínense qué tremendo, hermano. Si nosotros dejamos de usar la Biblia de papel, va a llegar un momento que estas Biblias, le digo porque mi esposa vende Biblia, nosotros vamos seguido aquí a Expolit. Y las editoriales que hacían antes, ¿cuántas hacían? Como 50, 60 diferentes tipos de Biblia de esto, Biblia aquello. Hoy solo están haciendo 1, 2, 3, hay unas que ya ni las quieren hacer, porque no las están vendiendo, porque realmente estas para poderlas hacer es un negocio, si no las venden, no las pueden producir. Entonces están preocupados por ese sentido. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en cierto momento conseguir una Biblia de estas, hermanos, y ya se lo estoy diciendo, guárdelas, van a valer mucho. Van a valer mucho. ¿Por qué? Porque van a desaparecer y nos vamos a quedar con las Biblias digitales,
los cuales la pueden hackear. Y ya pasó una vez y es algo peligroso porque al hackearla le van a querer quitar lo que a ellos no les parece. No sé si ustedes ya oyeron de la Biblia gay que ha salido, que le quitan todo lo que no tiene que ver con ellos, que no los toque, que no sé qué. Entonces, la palabra dice, hay una gran advertencia, hay de aquel que le quite o le agregue una tilde o una coma a la palabra de Dios. Entonces, tenemos de ser cuidadosos y por eso estoy yo motivando también la lectura de la palabra, que lo hagamos con la Biblia. Y el ayuno es bien importante, ¿por qué? Porque el ayuno nos envuelve más con el Señor. Pero es peligroso, ¿por qué? Porque nosotros ya tenemos 10 años de estar haciendo el ayuno. Y cuando las personas no lo hacen correctamente, cuando no lo ponen en su corazón en un deseo, mire, yo este ayuno no quisiera que usted viniera solamente para que el pastor la viera. Lo que menos quiero es yo verla aquí solamente o verlo solamente porque usted quiere que el pastor lo vea o los hermanos lo vean. No, yo quiero que usted lo haga de veras de corazón para el Señor, porque el ayuno no es para el pastor, el ayuno no es para los hermanos, el ayuno es para Dios. Amén. Entonces, ese es el ayuno que el Señor le agrada, que lo hagamos para Él. Entonces, hay bendición cuando nosotros hacemos el ayuno correctamente, pero también cuando se hace un ritual, es bien peligroso porque se pierde lo espiritual. Entonces, cuando se va perdiendo lo espiritual, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos que sea realmente en el Espíritu, que el Espíritu Santo nos llene. Amén. Entonces es como, por ejemplo, le doy un ejemplo, la Santa Cena. Bueno, en la iglesia tradicional se acostumbra que cada culto, cada misa, tiene que haber Santa Cena. Lo que pasa, si un momento que la Santa Cena es algo más, punto. Entonces nosotros por eso lo hacemos una vez al mes, para darle la importancia de lo que el Señor le quería dar a la Santa Cena, que recordamos lo que Él hizo y anunciamos la segunda venida del Señor Jesús. Amén. Entonces, volvamos a lo que es el ayuno, y para sacarle el mayor provecho al ayuno, tenemos que saber para qué hacer el ayuno. Ahora, vimos el miércoles pasado que el ayuno es para Dios. Primeramente es para Dios, para Él. Pero lo hacemos para ciertas cosas también de nosotros. ¿Ok? Entonces puede hacerlo para sanidad. O sea, un problema urgente, un emergente que usted está pasando y necesita sanidad. Entonces puede buscar en el ayuno, llegar más a la presencia de Dios y que Dios responda. Lo vamos a ver más adelante. No significa que usted le va a doblar el brazo a Dios. Ahí lo vamos a ver también. Dios responde de acuerdo a su voluntad. Pero cuando usted entre en el ayuno, usted va a aceptar la voluntad de Dios. Ese es lo bonito del ayuno. ¿Por qué? Porque si no ayunamos y Dios no nos responde como nosotros no queremos, o ayunamos mal, nos enojamos con Dios, porque no nos respondió como queríamos. Pero cuando ya ayunamos correctamente, siempre la respuesta de Dios la vamos a aceptar con paz, con agradecimiento en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios responde de acuerdo a su voluntad. Y la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces hay muchas formas de ayunar. La otra es ayunar para poder. El Señor Jesucristo dice la palabra de Dios que cuando salió del desierto salió lleno de poder. Poder para sanar, poder para profetizar, poder para hacer milagros. Entonces es otra manera que podemos ayunar. Pero yo vamos a ver otras esta noche. Y la primera que vamos a ver es el ayuno de Daniel fue para revelación. Entonces tenemos que ayunar también para revelación. Muchos hermanos buscan la profecía, buscan tener sueños, buscan tener visiones, pero no hay ninguna parte en la Biblia que enseñe que nosotros tenemos que buscar tener sueños, que enseñe que tenemos que buscar visiones, que enseñe que tenemos que buscar que venga el espíritu de profecía. No. Lo que enseña la palabra de Dios es que nos metamos con el Señor buscando un espíritu de revelación, y ahí va a venir agregado todas esas cosas que andamos buscando. Amén. Vamos a leer de Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versos 2 y 3.
¿Lo tienen? Amén. Que si ya lo tienen, Julio, déjenmelo fuerte. Please. Daniel 9, versos 2 y 3. I, Daniel, learned from the reading of the word of the Lord as revealed to Jeremiah the prophet, that Jerusalem must lie desolate for 70 years. So I turned to the Lord God and pleaded with him in prayer and fasting. I also wore rough burlap and sprinkled myself in ashes. Gracias, Julio. Dice también aquí que él entendió que en los 70 años del cautiverio del pueblo de Israel ya se habían cumplido en Babilonia. Pero el pueblo de Israel estaba todavía en Babilonia, no regresaba de nuevo a Jerusalén. Entonces dice en el verso 3, entonces volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Dice 5 cosas hizo aquí Daniel. No solamente oró, rogó. No solamente oró y rogó, también ayunó. Y también hizo cilicio y ceniza. Claro, antiguamente, en el Antiguo Testamento encontramos que cuando los judíos ayunaban, se vestían de cilicio y se llenaban de ceniza, porque era una forma de que ellos demostraban que se estaban humillando a Dios. Nosotros ya no necesitamos vestirnos de silicio ni llenarnos de ceniza. Lo que necesitamos es venir a hacer el ayuno con humillación. Entonces, lo importante de aquí, lo que usted va a encontrar en esta parte de Daniel, es que con la actitud que usted venga, así va a ser la revelación que usted va a tener. Amén. Si usted viene con la actitud correcta de humillarse al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a venir a exponer sus pecados, hermano, cuando usted ayuna, si lo hace con la motivación correcta, usted va a hacerse más sensible al pecado que se está viviendo. La palabra de Dios dice claramente, el corazón es engañoso. ¿Sabe qué significa eso? Que nosotros cuando no somos sensibles al pecado, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. La palabra de Dios dice que estaban cicatrizados en sus corazones. Cuando ya la persona está cicatrizada en sus corazones, hace lo malo sin importarle las consecuencias. Pero cuando nosotros nos metemos en el ayuno con la motivación correcta, empezamos a ver el pecado y ser sensibles al pecado de lo que está mal y se les podemos humillarnos ante Dios. Eso es lo que Dios quiere. En el ayuno lo que Dios quiere es que sintamos lo que Él siente, que seamos sensibles a lo que Él es sensible. Entonces cuando nosotros ayunamos, nos volvemos en el mismo sentir, nos empatizamos con Dios, nos volvemos sensibles. Por ejemplo, se lo voy a ilustrar de esta manera: un hombre que pasa trabajando todo el tiempo en la construcción, en esto y lo otro, y pasa con los trabajadores, con sus compañeros de trabajo, y a veces se pasan gritando, se pasan haciendo malas palabras y cosas. Cuando llega a la casa, quiere hablar de la misma manera con su esposa. Y cuando su esposa se siente dañada, él no es sensible a lo que su esposa está sintiendo. ¿Por qué? Porque para él lo normal es lo que vive todo el día. Entonces, es la misma manera con Dios. Nosotros vivimos en pecado, vivimos pecando, y a veces no somos sensibles a lo que estamos haciendo. Por eso tenemos que aprovechar el ayuno. Y quiero decirte, no deberíamos ayunar solamente 21 días al año. Nuestro ayuno tendría que ser periódicamente. Cada vez que nosotros sentimos que tenemos que ayunarle al Señor para limpiarnos, y vamos a ver esa parte, cómo purificar nuestra alma a través del ayuno. Pero venir a ser sensible en aquel sentido que usted pueda sentir que lo que está haciendo realmente es mal, que usted necesita ser limpiado de eso. Tal vez nadie se da cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Como decía un predicador allá en El Salvador, si peca donde está Dios. Y no hay ningún lado que no esté Dios. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces creemos que nadie nos está viendo, ya la tenemos
esa Daniel aquí venía con la motivación correcta, humillándose ante Dios. humbling Ahora, before God. dice con oración y ruego. With prayer Dice and que pleading. escuché esto I decir un heard a predicador. preacher say, Así como existe la oración just sin like ayuno, prayer without también fasting, existe el ayuno sin fasting oración. without prayer also Me quedé exists. pensando. And I started thinking, is that true? Y empecé a orar y a buscar en la Biblia. Y él usó este pasaje, el pasaje de The passage of Perdón, el pasaje de Esther, cuando la reina Esther le dijo a su tío que dijera a todo el pueblo que estuvieran en ayuno por 3 días. to fast. Y dice, no hay ninguna parte ahí que Esther There's not estuvo one orando. part there that says Esther was praying. No lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque para los judíos el entrar en ayuno ya implicaba estar orando. No era algo que se tenía que decirle. Usted tiene que ayunar y orar. No, era algo que él sabía que era parte del ayuno. Entonces, no es verdad. Usted no puede entrar en ayuno sin oración. Si usted no ora, es una dieta. Y si usted no va a hacer dieta, hermano, a menos que quiera rebajar. Pero la verdad es que si buscamos una intimidad con Dios, necesitamos orar. Ahora, la realidad, y se lo voy a decir, cuesta encontrar el tiempo para orar. ¿Cuántos han probado leer la Biblia en un año? No levanten la mano. ¿Cuántos la han terminado? Y hay algunos que ya van 3 años y todavía están con la Biblia en un año. Y otros que ya tiraron la toalla. Otros que ya leyeron el libro del teléfono, la sacaron. Así pasa que en la oración decimos, hoy sí voy a orar. El primer día están orando y se acuerdan. El segundo día, hermano, por esa razón nosotros estamos aquí todos los días a las 7 de la noche reunidos para que tengamos un tiempo en la presencia de Dios, para que oremos, para que busquemos al Señor, para que levantemos nuestros brazos y tengamos un tiempo adorando, orando juntos, alabando una palabra que el Señor nos dé. ¿Para qué? Porque el tiempo que nos dé uno comienza a tener, nos levantamos a las 4 o 5 de la mañana, o hay veces nos levantamos tan deprisa y el día no pasó. No debería ser así, porque la verdad que debíamos de buscar al Señor como Daniel hacía. Daniel hacía 3 oraciones en el día. Y eso no faltaba las oraciones de Daniel. Pero miren lo que pasó en el verso 21 y 23. Allí mismo dice, en el verso 21 de Daniel 9, dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión, recuerda que solo hay 2 ángeles que aparecen los nombres de ellos en la escritura, uno es Miguel y el otro es Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. O sea, le vino la revelación a Daniel por medio de un ángel. No me vaya a venir, hermanito. Hermanito, por favor, pastor, vi que un ángel se me apareció y me dijo tal cosa. Hermano, ese fue Daniel, no significa que también tiene que aparecérsele un ángel a usted. Dios tiene miles de maneras de revelarse. Dios se le puede revelar a través de la escritura, Dios le puede revelar a través de un sueño, Dios se le puede revelar de muchas formas. Amén. Y luego dice el verso 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. ¡Wow! ¿Cuántos quieren ser muy amados por el Señor? Amén. Ahora quiero decirte una gran verdad. ¿Sabe usted que todos nosotros somos muy amados por el Señor? ¿Sabe que todos nosotros somos muy amados por el Señor? ¿Está seguro de eso? ¿Ah? ¿Quién no está seguro que Dios lo ama? ¿Quién no está seguro así que Dios está, pero wow, así como Daniel que lo amaba tanto? ¿Sabe qué dice la Escritura? Que ahora por medio del Señor Jesucristo nosotros somos su pueblo y ahora nosotros somos la niña de sus ojos. O sea, Dios te ama. Dios está pendiente de ti. Y mire, dice que desde que Él dispuso su ruego, fue dado
hermano, yo hablo mucho de la disposición del corazón, porque es bien importante. No solamente que usted va pasando y pasó ahí el bus y se subió al bus y ya me fui. No, hay que disponer el corazón. ¿Qué significa disponer el corazón? O sea que nos tenemos que proponer, planificar para entrar a este ayuno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bonito, un hermano me estaba diciendo, pastor, nosotros ya tenemos cómo vamos a hacer el ayuno, ya pusimos cada día de los 21 días por qué vamos a orar. Tenemos por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Sabe? No hemos entrado a los niños. Estas personas ya dispusieron su corazón, estos hermanos. ¿Por qué van a ayunar? ¿Cómo lo van a hacer? Esa es la disposición. Desde el momento que nosotros empezamos a rogar, Dios empieza a dar las órdenes para que se muevan los principados y potestades del cielo para que vayan a nuestro favor. ¿Por qué? Porque somos muy amados. Todo lo que tenemos que hacer es orar. No tenemos porque no pedimos, dice la palabra. Entonces empecemos a hacerlo en oración. Ahora, ¿qué le vino a Daniel? Le vino un espíritu de revelación. Pero aquí viene lo interesante. ¿Cómo vino el espíritu de revelación? Porque Daniel tenía una preocupación en su corazón. Bueno, mi pueblo está 70 años acá y yo estoy sin hacer nada. ¿Y cómo es que mi pueblo no ha salido, se ha ido a Jerusalén? ¿Cuánto tiempo tienes aquí en los Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo tienes de estar viviendo aquí en los Estados Unidos y Dios no te ha dado revelación qué vas a hacer en esta nación? Pregunto esta noche, ¿será que no lo has buscado al Señor con intensidad para que Dios te revele? Escucha bien, como decía el domingo yo, el tiempo va a pasar y el tiempo sigue caminando y el tiempo no va a esperar a que tú tengas que tomar las decisiones. Y cuando sentimos, venimos a tomar las decisiones, pero el tiempo ya está, que se nos ha ido. Entonces, no sigamos perdiendo el tiempo, sino que busquemos al Señor con oración y ayuno, para que venga un espíritu de revelación en nuestras vidas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que necesito hacer en este país? Si mi plan es levantar un negocio, ¿cómo que lo voy a hacer? Si voy a querer hacer esto, o quiero servir en este ministerio, o levantar este ministerio, que venga la revelación de Dios para que yo siga este ministerio, o para que yo levante este ministerio. Ahora, yo no sé si tus planes ya están bien hechos, pero sí, yo creo que todos necesitamos un espíritu de revelación. Amén. O sea, cuando viene un espíritu de revelación, dice, te voy a dar sabiduría y entendimiento. En otras palabras, Dios te va a guiar tus pasos para decirte qué tienes que hacer y no tienes que hacer. Yo le he preguntado a muchos jóvenes y es uno que otro me dice, ¿qué vas a estudiar? Voy a estudiar tal cosa. Y también seguros y terminan eso. Hay otros no y me dicen, voy a estudiar tal cosa, pero no terminan con otra cosa. El uno le dije, ¿y vos qué vas a estudiar? No sé. ¿Pero qué estás estudiando? No sé, pero ¿estás estudiando? Sí. ¿Pero no sabes qué estudiar? No, todavía no sé qué voy a estudiar. Hermano, no podemos estar así en la vida. Entonces, ¿qué pasa? No importa la edad que tengamos. No importa que seamos jovencitos, adolescentes, que seamos ya estudiantes de la universidad, que seamos ya mayores. Le digo el otro día a un hermano que tiene más de 15 años de estar en Estados Unidos. ¿Y qué piensa hacer ahora diferente este año? ¿Va a ser algo diferente? No, no sé, quizás me voy a regresar para mi país, porque ya no sé qué hacer acá. Ahora pregunto, ¿necesitamos o no necesitamos un espíritu de revelación? Entonces busquemos del Señor. En este ayuno que tengamos una intimidad más grande, que el Señor traiga revelación a nuestra vida, que traiga sabiduría y que traiga entendimiento. Amén. La segunda cosa también que podemos buscar al Señor en ayuno es para tener dominio propio. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. Cuando lo tenga me dice amén. Primera de Corintios capítulo 9 verso 25 al 27. ¿Lo tiene? Amén. Léalo, hermano Juan Carlos Macías. Fuerte. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la
27. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Wow. Imagínense qué tremendo el apóstol Pablo. Me impresiona esta palabra cuando dice él, no como quien golpea al aire. O sea, en otras palabras, que no como aquel que no sabe para dónde va, ni lo que quiere, ni nada. No, si sabemos a quién tenemos que seguir, es al Señor Jesucristo. Si sabemos que nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo, si sabemos que tenemos que llegar a la estatura del Señor Jesucristo, ¿qué significa eso? Nos tenemos que abstener de lo que la carne nos pide. Entonces, cuando nosotros ayunamos, aprendemos a dominar la carne, a dominar también el cuerpo. ¿Por qué? Porque no le da a usted que cuando usted hace el ayuno, yo no sé, pero por qué pasa, pero siempre que uno ayuna, aparece alguien que lo invita a comer. Nunca lo invitan a comer, pero en el ayuno lo vienen a invitar a comer. O de repente en el ayuno, usted, de repente aquel pastelito que ni lo veía por allá, o ya le da hambre. O sea, cuando nosotros aprendemos a abstenernos, si nosotros nos proponemos al Señor y queremos decir abstenernos, vamos a abstener de estos alimentos, vamos a dominar el cuerpo, vamos a tener disciplina en el cuerpo. Entonces aprendemos a tener dominio propio. Es parte de la vida del cristiano tener una disciplina. Para uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Entonces el ayuno ayuda a que nosotros aprendamos a desarrollar el dominio propio en nuestras vidas, a abstenernos de cosas que nos contaminan. Nosotros nos abstenemos para una gloria y para una corona incorruptible. El mundo muchas veces se abstiene para cosas y una gloria corruptible. Porque yo decía el miércoles pasado que también los budistas ayunan, los islámicos ayunan, los satanistas ayunan, pero ellos hacen un ayuno falso, porque no lo hacen para el Dios verdadero, ni para la voluntad de Dios. Sin embargo, nosotros nos abstenemos porque buscamos la gloria eterna y la corona incorruptible de Dios. Amén. Se lo hacemos en diferentes formas. Y cuando nos aprendemos a dominar, aprendemos a controlar aquellas cosas que nos tienen atadas. Hay veces en el ayuno vamos a aprender a romper vicios, a romper cadenas, a romper ataduras. Caen ataduras de pornografía, caen ataduras, cadenas de alcoholismo, de drogas. ¿Por qué? Porque aprendemos a dominar el cuerpo. Pero si lo hacemos con la motivación correcta, primero humillándonos y confesando nuestros pecados al Señor, entonces viene una liberación a nuestra vida. Amén. La otra cosa que por qué ayunamos es para santificación personal. Mire lo que dice Esdras capítulo 8, verso 21. Esdras capítulo 8, verso 21. Dice, y publiqué allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. Cuando la palabra dice que afligirnos, afligir nuestra alma, era la manera que los judíos hablaban de hacer ayuno. Entonces dice, ellos ayunaron para pedirle al Señor que enderezara sus caminos, que pusiera un camino recto, un camino derecho. Entonces, cuando nosotros ayunamos, purificamos nuestra alma, nos limpiamos y le pedimos al Señor que nos enderezca nuestra vida, que nos enderezca nuestro camino, que nos haga fuerte a la tentación o nos aparte de la tentación. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos enderezca? ¿Cuánto necesitamos que Dios nos ayude? Amén. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos va a hacer que no pequemos. Wow, yo siempre ese versículo me ha gustado mucho. Dice, el Espíritu Santo no los va a dejar pecar. ¿Sabe por qué dice la palabra que el Espíritu Santo no nos va a dejar pecar? Porque la carne es débil.
Y la carne tiende siempre al pecado. Pero cuando nosotros somos sensibles al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos redarguye y nos aparta del pecado. Él endereza los caminos. Entonces aprovechemos el ayuno. ¿Para qué? Para santificarnos, para purificar, para pedirle al Espíritu Santo que nos aparte de la tentación, para que nos aparte del pecado. Si tenemos malas influencias en nuestra vida, que nos aparten de esas malas influencias. Amén. La otra cosa por qué ayunamos es para ser oídos en el cielo. Isaías 58:9. Isaías 58:9. Cuando lo tenga me dice amén, hermano. Acuérdese, Isaías, el Señor le dijo al pueblo de Dios, este es el ayuno que a mí me agrada. ¿Por qué? Porque no estaban ayunando correctamente. Estaban ayunando para sus propios deseos, para sus propios apetitos, para sus propios gustos. Pero no estaban ayunando para Dios. Ahora miren lo que le dice en el verso 9, Isaías 58:9. Cuando Dios les dice que este es el ayuno que a mí me agrada, este es lo que yo quiero que ustedes hagan. Miren lo que dice en el verso 9. Y entonces invocarás y te oirá Jehová. O sea, cuando nosotros hacemos el ayuno correctamente, el ayuno que a Dios le agrada, con las motivaciones correctas, dice, entonces Dios nos va a oír. Hermano, hay veces nosotros le pedimos al Señor y yo no sé si a usted le ha pasado, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros pongamos más urgencia en la oración. Y cuando ponemos más urgencia en la oración es cuando nosotros incluimos el ayuno, la oración. Entonces, dice, Dios nos va a escuchar. Hay un ejemplo claro en la Biblia, la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín se había apartado de Dios, se había caído en un pecado tremendo. Dios levantó otra tribu para castigar a la tribu de Benjamín. 2 veces fueron derrotados. Y ellos oraban para que Dios les ayudara, pero Dios no les ayudaba. Pero la tercera vez, ellos no solamente oraron, sino que también ayunaron. Y esa tercera vez Dios les dio una gran victoria. ¿Qué significa eso, hermanos? Que hay veces no solamente es con solamente estar orando y alabando al Señor. Hay veces necesitamos también ayunar para que nuestras oraciones sean escuchadas. Hay una urgencia que Dios nos escuche. No significa que nosotros le vamos a doblar el brazo a Dios. Recuerde que todo se hace bajo la voluntad de Dios. Pero si nosotros le oramos al Señor con ayuno, Dios escucha nuestras oraciones también. Hay otro ejemplo en la Escritura, por ejemplo el rey David. El rey David, cuando su hijo enfermó, dice que entró en oración y ayuno. Ahora le pregunto, ¿su hijo sanó? No. Pero ¿sabe qué sí que entendió David? Que era la voluntad de Dios. ¿Qué pasó después que su hijo murió? Todos estaban preocupados que también el rey David se iba a morir porque no había comido nada, y si todavía vivo no comía nada, cuando su hijo muriera iba a ser peor. Pero cuando él murió dijo, ahora tráiganme alimentos. Ahora quiero comer. Le dijeron, pero rey David, no vas a hacer nada si tu hijo ha muerto. ¿Podré yo traerlo de vida otra vez? O sea, cuando él ayuna, entiende la voluntad de Dios. Es que no le vamos a doblar el brazo a Dios. La oración de nosotros es escuchada y la voluntad de Dios se hace en nosotros. Eso es lo hermoso del ayuno, que aprendemos a aceptar la voluntad de Dios y vivir bajo la voluntad de Dios. Porque muchos hermanos entran al ayuno con la expectativa que yo voy a entrar para que el Señor me dé este año la casa. Hermano, y si no es la voluntad de Dios que Dios le dé la casa este año. Y cuando salen y no tienen la casa ese año, quedan, wow, y el Señor no me dio la casa. No, yo ya no vuelvo a hacer ayuno porque ese ayuno no funciona. ¿Sabe qué significa? Que no hiciste el ayuno con la motivación correcta. Si Dios no te lo dio, es porque no es el momento. Dios tiene que preparado para nosotros en el momento correcto, en el lugar correcto, las cosas para nosotros. Amén. Y Dios te va a dar la casa correcta. Entonces esperemos la voluntad de Dios. Todo lo que tenemos que hacer es esperar
la voluntad del Señor. Amén. Y por último, hermanos, ¿para qué ayunamos? Ayunamos para libertar a los cautivos. Vamos al libro de Mateo capítulo 17, verso 21. Mateo 17, 21. ¿Lo tiene? Claro, en algunas Biblias, especialmente la NBI, no lo va a tener. Pero este versículo dice, pero este género no sale sino ¿con qué? Con oración y ayuno. ¿De qué estaba hablando el Señor? De los demonios. Le habían llevado un muchacho que no habían podido liberar los discípulos. Y después que el Señor Jesucristo lo libera, le dice, ¿tú cómo lo hiciste? Y todo. Y el Señor Jesucristo le dice, este género no sale si no es con oración y ayuno. Significa que hay veces las luchas espirituales son tan fuertes y hay veces son más fuertes que no solamente es con orar, necesitamos también ayunar. Escucha, hermano, el otro día leía a un hombre, no sé si ustedes oía a un hombre de esos que pueden doblar los metales con la mente, que pueden levitar. Y le preguntaban, ¿cómo es que podés hacer esto? Es un hombre famoso. Y él dice, es que yo ayuno cada 30 días. O sea, en otras palabras, ayunas 6 meses al año. Fíjese que las sectas y las religiones falsas entienden el poder del ayuno. Cuando tú ayunas, entras en un ambiente espiritual y entras a fuerzas espirituales que tienes que estar sensible a esas fuerzas. Por eso tienes que hacer el ayuno para el Señor. Entonces, estos hombres entran para tener poder del diablo, porque el diablo sabe cómo operan las cosas espirituales. Y yo me pongo a pensar, la iglesia no ora y no ayuna, mucha iglesia. Y nosotros tenemos que hacer el ayuno para buscar de Dios. Cuando el Señor Jesucristo entró al desierto por 40 días y 40 noches, dice la palabra de Dios que salió lleno de poder. Hermano, para la gloria de Dios yo he liberado un montón de gente. Pero hay veces, hay espíritus que no salen si no es con oración y ayuno. Una ocasión me tocó liberar a un muchacho que ya lo había liberado anteriormente de un espíritu de multiesclerosis que tenía en su cuerpo. Y bueno, la mayoría los que estaban aquí para ese entonces, se acuerdan de él, hasta tiró las muletas acá y caminó y gritó y saltó y todo, y andaba contentísimo porque Dios lo había liberado y todo. Pero como a los 6, 8 meses creo que fue, se desapareció. Y cuando regresó peor de como estaba. Y mira, hermano, yo oraba y ministraba y nada, no pasaba nada. Yo le digo una ocasión, orándole al Señor, le digo, Señor, ¿por qué ahora no lo puedo liberar? Y el Señor me llevó a la parte de la Escritura donde dice que cuando salen los demonios van al desierto y como no encuentran dónde entrar, regresan a donde estaban, encuentran la casa adornada y arreglada y van y vienen con 7 espíritus peores. Y el estado posterior viene a ser peor que el anterior. Entonces, ¿qué me mostró el Señor? Ya este espíritu ya no sale solamente con oración. Necesitas ayunar. Y hay veces necesitamos ayunar, hermano. Bueno, voy a ayunar ahorita, voy a ayunar este día. No, hay veces necesitamos meternos en oración. Como el caso de la viuda, cuando la viuda llegó donde el juez y le fue a insistir y el juez la mandaba para allá y volvía a llegar donde el juez y volvía otra vez la viuda hasta que dijo, esta viuda me va a sacar de mis casillas, le voy a conceder lo que quiere. Si este juez siendo malo le concede a esta viuda, dice la palabra, mas Dios, que es un Dios justo, nos va a conceder lo que le pedimos si nosotros persistimos en lo que le pedimos. Amén. Entonces el Señor me mostró, no necesitas orar un día, 2 días. Ora hasta que seas liberado. Ayuna hasta que seas liberado. Wow. Y a veces no queremos pagar el precio, pero necesitamos hacerlo. Amén. Hay veces no es de 3 días. Hay veces no es de 21 días.
A veces puede ser de 40 días. O periodo de 3 días, la otra semana otros 3 días, la otra semana 3 días. Ya he hecho yo esa estrategia, o he hecho estrategia de 7 días hasta que queda liberado. Pero el ayuno incrementa la sensibilidad espiritual para que el Espíritu Santo te use para liberar los demonios y liberar a los cautivos. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Vamos a pararnos y vamos a orar. Dele gracias al Señor. Yo no sé con qué motivación. Yo sentí cuando estaba preparando esta enseñanza